Hoy justamente estaba escuchando una prédica de cómo tenemos que ser valientes y cómo Dios nos ve cuando somos valientes. Y quedarnos muchas veces es la decisión que el miedo no quiere que tomemos. Después de huir, pues no llega la paz, llega el silencio, un silencio que no descansa, un silencio que no consuela, un silencio que lo único que genera son miles de preguntas que no quieres escuchar en tu mente, acompañado por supuesto de miles de respuestas. Después del episodio anterior de la parte evitativa, pues este tiene la correlación porque nadie habla después de que alguien se va. Hablamos de los evitativos, de esa forma de desaparecer de manera abrupta, pero nadie habla de qué pasa cuando no sucede que cuando se van, sino que deciden quedarse. Entonces, después de que alguien se va, después de que alguien nos cierra la puerta en la cara, después de convencernos de que quizás era lo mejor, no lo vamos a romantizar. Vamos a siempre tratar de buscar la evidencia, el análisis, porque muchas veces quedarse también duele, quedarse confronta, quedarse desarma, pero huir te va vaciando. Y puede ser que para muchos incomode esta parte cuando los enfrentamos y les decimos que huyen y sin razón, sin nota, sin un cierre digno, sin honrar lo que algún día prometieron, sin ponerle marcador a esas promesas, a esos juramentos que se hicieron, sino simple y sencillamente cierran la puerta, caen en silencio y el tiempo pasa. ¿Y por qué entonces quedarse da más miedo que irse? Porque irse es conocido, quedarse es incierto. Irse puede devolver el control inmediato, quedarse expone. El miedo no te dice huye, te dice estás a salvo, así no te lastiman, así no te exigen. Pero nadie explica el precio de ese escape, que es lento, silencioso y que te va drenando. Porque aceptarlo es que no todo se resuelve rápido, no todo es blanco y negro, no todo lo incómodo es peligro. Y eso, por supuesto, que rompe una lógica interna del evitativo, que aprendió a sentir profundo y que es mejor o igual perderse. Y es cuando huyen, es cuando se van, es cuando no enfrentan ni confrontan. Y lo hacen normalmente cuando en cualquier etapa de la vida el compromiso crece, la intimidad crece. Y piensan que el no ser reconocidos los van a abandonar. Entonces prefieren abandonar primero. Y la evitación viene siendo como una herencia emocional. Nadie nace huyendo. Eso se aprende. Y se aprende desde la niñez. Muchas veces no te escucharon, te pidieron ser fuerte demasiado pronto, te enseñaron que molestar era amar mal, te hicieron creer que depender era debilidad. Entonces llega un momento en que el cuerpo aprende algo simple. Cuando algo se vuelve intenso, desaparece. Como la canción aquella de la chica de humo, ¿verdad? Y ese aprendizaje no se borra solo con intención, se borra con decisiones conscientes, porque en la parte adulta pues tiene una parte de madurez y tomamos las decisiones por impulso, sí, pero sabemos lo que estamos haciendo. Quedarse no es solo una acción del presente que se está viviendo, es reeducar al sistema emocional que aprendió a huir para sobrevivir. Es delicadísimo, por supuesto, porque las decisiones, los proyectos, los sueños, las relaciones se rompen. El sistema emocional, la única forma que tiene, que conoce y que quiere conocer es huir, desaparecer, silenciar. Y hay que reeducarlo, hay que reeducar ese sistema emocional para poder enfrentar. Y como les decía al principio, cuando empecé, escuchaba esa prédica de que la valentía Dios la bendice, la cobardía no. Aún estemos orando, estemos alabando, vayamos a la iglesia, no tiene una coherencia espiritual, es más una espiritualidad fragmentada.
es hipocresía espiritual. Si por un lado hacemos una cosa, pero por otro lado nuestro resultado no tiene coherencia con nuestras palabras y decidimos irnos. Quedarse llega a sentirse a veces hasta bonito, con emociones. El evitativo no sabe cómo habita. La ansiedad, la culpa, la ternura, el miedo a fallar, el miedo a ser visto. Y aquí viene una parte bien interesante, porque normalmente el evitativo, el que huye, tiene máscaras. Máscaras en redes sociales, máscaras con su sociedad, con sus amigos, con su trabajo, en donde tienen una sonrisa por fuera y no tienen una coherencia por dentro. Y eso tiene que ver con la parte de la ansiedad, de la culpa, de la ternura, de esa parte a fallar. Y cuando ese compromiso va creciendo, pueden hacer un recuento con los dedos de la mano, cuántas amistades reales tienen, cuántas personas realmente los rodean y a cuántas personas han dejado tiradas a lo largo de su vida, por compromisos, porque exigían en su pensamiento de más, dejaron de no saber habitar en eso. Entonces se confunden con presión, sufren de asfixia, piensan que están en peligro, piensan que la persona que está con ellos es peligrosa. Y no todo lo que aprieta mata. A veces lo que aprieta está formando el carácter de uno mismo. Quedarse es permitir que la emoción pase sin tomar decisiones desde ese pánico, desde esa alarma, desde esa sirena. No reaccionar, no desaparecer, no cerrar todo. Es estar presente ante esa ola gigante que puedan ver como problema, pero al final es una ola que solamente quiere acariciar. Y eso, aunque parezca simple, es una de las cosas más difíciles que puede hacer un ser humano herido. Un ser humano que desde la niñez lo dañaron, abusaron, muchas cosas que generan este tipo de reacciones en la parte de no poder defender. Y el problema es que normalmente el que huye regresa al espacio donde lo hirieron, porque es el espacio que conoce. Es el espacio que, aunque haya sido herido en ese espacio, prefiere ese espacio que no quedarse en donde es validado. Y ahí nos vamos a otro tema. Normalmente el que huye busca validación, nuevas relaciones, abrir nuevas relaciones, sexo, distracciones, alcohol, porque necesita el reconocimiento. Necesita esa parte de que la gente reaccione a sus fotos, que reaccione a su sonrisa, que reaccione a ver personas que son fuertes por fuera. Y esta validación lo único que hace es que va drenando la parte de adentro, porque el resultado final no tiene coherencia. Lo que la mente realmente se pierde cuando uno huye es que no se pierde a la otra persona. Eso es lo que creemos. Se pierden oportunidades de crecimiento, la oportunidad de poder construir algo distinto, la versión más madura de uno mismo, una vida más sana. Cada día, cada una de las subidas refuerza una idea interna. Yo no puedo con esto. Es mucho para mí. No sé por qué me sale mal. Y esa idea pues viene siendo repetitiva y termina volviéndose en identidad. Entonces, cuando vemos a personas y conocemos a personas que normalmente hacen este tipo de cosas, sabemos que es una identidad la que tienen. Porque quedarse es desafiar esa mentira. Pero en la comodidad emocional, prefieren, como les digo, regresar a donde fueron lastimados. No se quedan a enfrentar donde no hay una mentira, sino hay una verdad. Donde hay alguien diciéndoles lo mucho e importante que es para la persona. Pero la persona herida, pues jamás lo va a creer. Y tiene que ver porque la persona que está herida no puede amar. Porque no se ama a sí mismo. El que se ama a sí mismo, por supuesto que no huye. El que se ama a sí mismo enfrenta cualquier cosa, cualquier situación. Es decir, tal vez tengo miedo, pero no soy mi miedo. Quedarse no es aguantar lo que no es sano o lo insano. Esto es importante. Quedarse no es permitir abuso. Quedarse no es anularse. Quedarse no es perder la dignidad. Quedarse es hablar cuando antes estábamos callados, poner límites sin desaparecer, sostener conversaciones incómodas, dejar de castigar con ausencia,
quitar la crueldad, porque es cruel. Es cruel porque el evitativo se va y no le importa la huella de sangre emocional que deja del otro lado. No le importa, es así de sencillo. El problema es cuando a esta persona le hacen lo mismo. Entonces esa incomodidad pasa al sistema emocional y ahí se enfrentan a unas barreras donde seguramente muchos caen en terapia para poder subsanar, porque lo que no pueden pasar un evitativo, para no quedarse, es el rechazo. Por eso buscan la validación. Por eso buscan constantemente que alguien les diga que son bonitos, que son bonitas, que se miran bien. Por eso constantemente ven cómo arreglarse, pero no tiene coherencia. Al final no tiene coherencia porque bloquean todo su sistema emocional, bloquean todo su sistema digital, bloquean todo su sistema de comunicación, se enconchan, pero salen a la luz, por otro lado, con gente que no los conoce o que los está aprendiendo a conocer. ¿Cuánto duran esas relaciones? No más de un año. Y dentro de esa capacidad empiezan a amar a otras personas, empiezan a querer a otras personas. Y es poco probable que sea un sentimiento real porque el evitativo no puede amar. Y es duro, pero no puede amar, o sea, porque no se ama. Porque esa herida lo único que hacen es ponerle una curita para sobrevivir. Entonces, es una fuerza emocional que aplica con conciencia. Quedarse es elegir la verdad. Hay un punto donde huir ya no protege. O sea, pueden seguir huyendo toda la vida. Pueden seguir dejando tiradas personas. Pero hay un punto en que ya no protege. Solo posterga. Al contrario que quedarse es empezar a confiar en que pueden sentir sin romperse. Pueden amar sin perderse. Pueden fallar sin desaparecer. Porque quedarse no significa que todo funcione. No. Pero significa que no abandonaste el proceso. Y eso, ahí sí cambia todo. Porque cuando te quedas, aunque el otro se vaya, no perdiste. No perdiste. Aunque la otra persona se vaya, no perdiste. Porque asumiste, no abandonaste ese proceso. Entonces, uno se tiene que hacer preguntas con honestidad brutal. ¿Me estoy yendo porque esto es verdaderamente peligroso o porque quedarme me exige ser alguien que aún me da miedo ser? No importando la edad, 20, 30, 40, 50, los años que sean. Exige ser alguien que le da miedo ser, porque es más peligroso ser lo otro. Huir fue una respuesta antigua, quedarse puede ser una respuesta nueva. No perfecta, no cómoda, pero sí consciente. Y a veces la vida no se transforma cuando todo se arregla, sino simplemente cuando dejamos de correr. A mí me encanta la segunda de Timoteo 1:7 porque dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, base, al no tener un espíritu de cobardía es porque tenemos un espíritu valiente de enfrentar, de quedarnos, de asumir, no de huir. Eso no es una forma correcta de vivir. Hay que quedarse para resolver. Hay que quedarse para mantener. Hay que quedarse para no herir. Poniendo límites, claro. La ecuación más importante de la vida, yo siempre lo he dicho, es el amor. Es un principio de Dios, amarnos. Pero amar con hipocresía no funciona. Fe con hipocresía no funciona. Huir porque me da miedo no funciona. Hay que quedarnos, hay que respaldar lo que decimos. Si yo digo te prometo, es porque lo voy a cumplir. Si yo digo te juro, es porque lo voy a cumplir. Si yo digo que Dios está en medio de toda esa situación de trabajo, de relación, es porque Dios está ahí. Pero si manipulo mi mente y salgo corriendo y apago la luz, tienen que saber que las consecuencias que dejan son emocionalmente muy fuertes. Aunque hayan personas que perdonen esa situación cuando se entiende. Aunque hayan personas que sigan amando a esa persona que se fue. Pero no es una forma correcta de vivir. Y menos con máscaras en la sociedad. Menos con risas que son abundantes, pero que no definen a la persona. Porque cuando se conoce a la persona como es, no tiene coherencia con lo que hace. Y el fracaso, y está dicho, el fracaso de las personas que huyen es latente.
ahí está el fracaso a la vuelta de la esquina. Todo proyecto, toda categoría de vida, todo desenvolvimiento en la vida, toda cosa que hagamos en la vida, si la hacemos con pantalones, con verdad, con Dios, por supuesto, quitando esa parte del versículo que les decía, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, todo nos va a salir bien. Va a doler, claro, algunas cosas van a doler, pero es mejor quedarse y asumir que huir y ser más recordado.